Bueno, doña Paula, novedades para los jubilados. Sí, novedades para los jubilados. Buenas. No es que pasaron desapercibidas, pero claro, hubo tanto revuelo con la aprobación de la ley de interrupción voluntaria del embarazo en el Senado que no hubo tantas miradas en diputados, pero en diputados también ayer a las 11:30 de la noche se aprobaba la ley de previsión social, que es nada menos establecer cómo van a tener el aumento los jubilados para marzo. Bien, Sí, que no es es más poco. que importante. Sí. Claro, la ley previsional estaba congelada desde diciembre del año pasado, con lo cual durante todo este año los aumentos fueron por decreto. Claro. No tuvieron un régimen particular, sino que se establecieron de una manera trimestral aumentos directamente por decreto al bolsillo de los jubilados. Bueno, los jubilados ya venían solicitando, por supuesto, tener un aumento mediante una ley y esa ley se aprobó ayer a las 11:30 de la noche, chícaras de por medio, de un lado y del otro, pero a diferencia de cómo se votaba en el Senado, donde no había una unidad de bloque para votar de determinada forma, en diputados sí hubo una unidad de bloque para votar a favor o en contra, con lo cual ya se sabía que iba a salir de esa manera la ley, Claro. ¿sí? Que no iba a tener demasiados cambios y de hecho no los tuvieron y se aprobó así, media sanción la semana pasada del Senado y finalmente ayer. ¿Qué es lo que cambia entonces? Sí, ¿cómo ¿Cómo va van a a ser? tener el bolsillo los jubilados el año que viene? Me Bueno, interesa. Sí. Claro, sí. Bueno, ese porcentaje se va a establecer con dos pilares. Por un lado, va a formarse con un 50% de el RIPTE. ¿Qué es el RIPTE? Es la movilidad de los trabajadores en blanco. ¿Qué es la movilidad de los trabajadores en blanco? Cuando el trabajador va y pelea en una paritaria tener un aumento de sueldo. Nosotras vamos, peleamos Sí. como ¿Ah, sí? gremio un Mirá qué aumento bien. de sueldo Ujú. y se logra en alguna medida, ¿sí? Un cierto porcentaje. En ese punto en particular, ¿qué es lo que decía la oposición? Que lo que logra el trabajador en esas paritarias nunca es superior a la inflación anual. Es verdad. Sí, bueno. Lo cual es real, si la inflación anual fue de un 38%, la paritaria quizás promedio, ¿sí? No estoy hablando de los aceiteros que lograron un 70%, una paridad promedio, digamos, claro, Era un 20. será un 20, un 20 y pico por ciento, Con ¿sí? la furia y el Ay. viento a favor. Se Eso ir va a quedando conformar, atrás, claro, cada vez más atrás. ese es el problema, que acá no está ingresando lo que sería el índice de precio al consumidor, que es la inflación directa. Pero lo que dice el oficialismo es, bueno, pero lo que se pretende es un crecimiento general de los trabajadores en blanco, de las paritarias y una baja de la inflación, ¿sí? Es una proyección para el año que viene. Bueno, eso va a formar el 50% del aumento, Sí. el promedio de lo que logren los trabajadores en blanco. El otro 50% es más complejo de visualizar porque es un porcentaje de los impuestos que recauda ANSES de futuras jubilaciones. Y ahí sí ANSES va a tener que informar entonces... Son los aportes que hacemos todos mensualmente, cada uno en su forma, digamos. Cada uno en su forma. La jubilación es un aporte solidario. ¿Qué significa? Que nosotras trabajamos para que los jubilados de ahora cobren. Y nosotras, dentro de muchísimos años, 50 años, cuando nos jubilemos... Sí, 80. Bueno, No lo digas porque Perdón. nos van a obligar a Yo me jubilarnos a acabo los de 100 y jubilar te voy a ir a con buscar. 35 años de aporte y no dejé de aportar nunca, ni un Nunca. mes. 35 años Bueno, de pero aporte. esos 5 uno se jubila con 30 años de aporte real, se dice, cuando no Sí. entras, cuando te entras 30 años de aporte. Esos 5 que tenés de más te dan un plus. Te tienen que dar un plus. Todavía. Bueno, Bueno, Bien. eso para la próxima. Vas a ser millonaria. sí, Sí, claro. imagínate Está como pensando- monotributista. Dios mío, cuidado la salida. Y Paulilla, entonces, Bueno, ¿y cómo nos entonces, enteramos cuánto recauda ANSES? ¿Cómo nos enteramos? ANSES lo tiene que publicar. Debería informarlo. ANSES lo tiene que publicar de manera trimestral, ¿sí? Porque los aumentos son trimestrales de los jubilados. Bien. Los van a cobrar en marzo, lo van a cobrar en julio, en septiembre, en junio, en septiembre y también en diciembre. ¿Qué periodo se toma en cuenta para establecer el aumento de marzo? Se va a tomar el periodo anterior, de septiembre a diciembre. De Es septiembre un a lío. diciembre del 2020 va a ser el periodo en el que se establecen los porcentajes para que los jubilados cobren en marzo. Con lo cual, ahora que estamos terminando diciembre, nosotros a mediados de enero
vamos a saber esos porcentajes. Pero tengo pero señorita. Me da miedo la pregunta. Tengo esta Ya me va a dar duda. miedo la pregunta. Pero lo que digo es, en base a todas estas cosas tan, digamos, tan poco tangibles, tan poco Intangibles. imaginables, Sí, intangibles. en los jubilados, digamos, el incremento sobre su ¿Van jubilación a va a ganar ser o van mayor. a perder? Claro. No lo sabemos. Claro. Porque tenemos que saber primero cuáles son los porcentajes que dieron, que dio este trimestre de septiembre a diciembre, que lo vamos a saber en enero. Y tenemos que ver cuál va a ser la inflación de acá a marzo. Va a tener que ver históricamente con la coyuntura, directamente. Sin dudas. Con la inflación y todas estas cosas. Sin dudas va a tener que ver con Claro. eso. Y va a tener que ver en cómo se posiciona también Argentina A futuro. económicamente de acá a marzo. Si la Claro. inflación sigue creciendo o si se logra combatir y empieza a estar un poco más estable. Si los productos también logran estar más estables. Por eso que cuando se habla del aumento de los jubilados, después empiezan otras cosas también a anexarse. Por ejemplo, precios cuidados. Bueno, la idea es que no suban demasiado los precios. Obviamente es para toda la sociedad, pero para el bolsillo del jubilado es muy complejo, porque la jubilación mínima son 19.035 pesos. Cuando la canasta básica de un jubilado, lo que establece desde hace 10 años la canasta básica de un jubilado, es Eugenio Semino, que es el ombudsman de la Ciudad de Buenos Aires para la tercera edad. Él dice que 49.000 pesos aproximadamente está la canasta básica de un jubilado, que no es la canasta básica tradicional que conocemos. Nosotros conocemos la del INDEC, que es de una familia tipo. El jubilado dos tiene adultos remedios, eso con ingresa dos ahí. menores. En cambio, la de jubilado es para un jubilado, Claro. porque tiene un 25% de gasto de De medicamentos. medicación. Claro. Claro. Y eso ya te ocupa muchísimo. Y tenés que sumar también que la mayoría de los jubilados no tiene vivienda propia, alquila. Ese es otro punto muy Posible. complejo. Al jubilado no le alquila a nadie. Porque cuando No, claro, presenta pues es su un riesgo. recibo de Claro. haberes, ¿Quién te va a alquilar ganando 19.300 es muy difícil. Y todos te dicen, bueno, y el punto de la garantía, para todos es complejo, yo lo comprendo, pero desde el punto de vista de un jubilado, no son los débiles de la sociedad. El jubilado es una persona que tiene más de 60, 65 años, vivió muchísimo y se encuentra con un bolsillo complejo. Quiero hacer este Sí, cambio tal cual. para no estigmatizarlo y no decir, Y no, porque bueno, si no, pobre, por- siempre es el más débil. No, no es el No, más ¿cómo débil, va a ser quizás es débil? el más perjudicado Tal cual. económicamente. Es el más Que no es perjudicado. lo mismo. y no el más débil. tal También, cual. ojo con lo que me pones en sonido, que te conozco hace 18 años. Pauli, ¿qué va a pasar con la devolución del IVA? La devolución del IVA continúa hasta el 31 de marzo. Pero ¿cómo hago? Bien. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cómo- Para que cómo? me devuelvan. No se los van a devolución. devolver a ustedes, se lo van a devolver a los jubilados que cobran Sí, la mínima. claro. yo pensé A que Nequita, con no, todo- no, que a los toda la- jubilados. Pensé que me lo daban a mí, ¿no? Que me van todos- Pues no, mi ciela. Pues no, mi ciela. acreditaba a mí. Mira. La devolución del IVA Sí, no, no continúa, te hagas los pero rulos. para los jubilados que cobran la mínima, para los beneficiarios de asignación universal por hijo, beneficiarios de asignación universal por embarazo, para el universo de ellos y para los de la mínima, va a continuar la devolución del IVA con un tope máximo de 700 pesos por mes. Es un 15% que te devuelven por cada compra. Es fácil la cuenta. Si gastás en el súper 1.000 pesos, te devuelven 150 pesos a las 24 horas en la misma cuenta que cobrás el haber o el beneficio familiar que estés cobrando. Y el máximo de devolución por mes son 700 pesos. Perfecto. Eso Clarísimo. continúa, pero no para ustedes. Sí. No, pero Sí, mira así que estoy bastante chabolsa. Deshacete los rulos. No, claro, no para ustedes. Paula, gracias. Un placer. Qué clara. ¿Ves que hace bien estudiar? Yo no me voy a cansar de repetirlo.